Vanessa Santana tenía 21 años cuando fue atacada dentro de su propia casa mientras dormía. El agresor no forzó la entrada. Utilizó una llave, se movió con conocimiento del lugar y ejecutó un ataque extremadamente violento que terminó con su vida. No se trató de un hecho aislado entre desconocidos, sino de un crimen cometido por un familiar, alguien de su entorno directo. Tras ser identificado y detenido, el acusado no solo intentó justificar lo ocurrido como un descontrol momentáneo, sino que también recurrió a una estrategia posterior para intentar evadir su responsabilidad ante la justicia. Sin embargo, las pruebas reconstruyen una secuencia clara de lo que ocurrió esa noche. Si queréis conocer todos los detalles de este terrible caso, quedaros hasta el final. Hola, soy Pedro y estás en La Voz del Crimen. Antes de empezar con el vídeo, me encantaría saber desde dónde me estás viendo, así que déjame tu comentario. Tampoco olvides darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas historias criminales reales que nos impactan a todos. Y ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. El 4 de junio de 2018, lo que parecía ser un día normal, terminó convirtiéndose en una pesadilla irreparable. Una mujer regresaba a su hogar tras cumplir con su jornada laboral, sin imaginar que al cruzar la puerta se encontraría con una escena imposible de asimilar. El silencio dentro de la vivienda contrastaba con la violencia que se había desatado horas antes en su interior. Al avanzar por la casa, la mujer se topó con una imagen devastadora. Su hija de 21 años yacía en el suelo, cubierta parcialmente por un edredón empapado de sangre. Su cuerpo presentaba signos evidentes de una agresión brutal, y el espacio a su alrededor estaba teñido por un extenso charco oscuro que evidenciaba la magnitud del ataque. El grito desgarrador de la madre rompió la quietud del lugar. En estado de shock, tomó el teléfono y contactó a los servicios de emergencia, suplicando ayuda entre sollozos. Sin embargo, cuando los equipos de socorro llegaron al domicilio, solo pudieron confirmar que la joven había fallecido horas antes. No había nada que hacer. Tras asegurar la escena, los agentes comenzaron a reconstruir lo ocurrido dentro de la vivienda. La ausencia de signos de entrada forzada fue uno de los primeros elementos que llamó la atención, lo que sugería que la víctima probablemente había abierto la puerta a alguien conocido o de confianza. La víctima fue identificada por su propia madre. Se trataba de Vanessa Santana. El análisis preliminar reveló una agresión de extrema violencia. La joven había sido golpeada repetidamente en la cabeza con un martillo. Los peritos contabilizaron alrededor de 22 impactos, muchos de ellos concentrados en el rostro, lo que evidenciaba un ensañamiento particularmente cruel. A pesar de la brutalidad de los golpes, los especialistas determinaron que la muerte no fue inmediata. La presencia de heridas defensivas indicaba que Vanessa intentó resistirse al ataque. Además, el examen forense confirmó que poco antes de morir, había sido víctima de una agresión sexual, añadiendo un nivel aún más perturbador al crimen. El agresor, tras cometer el ataque, cubrió el cuerpo con una manta y trató de limpiar parte de la escena utilizando una mopa. Sin embargo, dejó múltiples rastros, huellas, restos de sangre y un patrón de movimiento que evidenciaba un intento fallido por borrar su presencia. Con los primeros indicios recogidos, los investigadores comenzaron a elaborar sus hipótesis iniciales. La falta de forzamiento en accesos, sumada al conocimiento aparente de los horarios de la familia, reforzaba la idea de que el responsable no era un extraño. Todo apuntaba a alguien cercano a la víctima, alguien que sabía que estaría sola en ese momento y que tendría acceso sin levantar sospechas. Esta línea de investigación se volvió central desde las primeras horas, orientando los esfuerzos hacia el círculo más próximo de la joven. Mientras tanto, se analizaron restos biológicos encontrados en el cuerpo de la víctima, incluyendo muestras bajo sus uñas, en busca de ADN que permitiera identificar al responsable. A pesar de estos avances, durante las primeras 48 horas no se tenía una identidad clara del autor. Sin embargo, para los investigadores, el perfil del agresor comenzaba a definirse con inquietante claridad.
no solo era alguien cercano, sino alguien que había actuado con una mezcla de violencia extrema y aparente frialdad al intentar encubrir sus huellas. En este momento, cabe detenernos y mirar atrás para conocer quién era Vanessa y saber qué pudo llevarla a ese trágico final. Vanessa Santana Padilla tenía 21 años y había crecido en una localidad española en Betancuria, una pequeña y unida comunidad de la isla de Fuerteventura. Nacida en 1997, era la segunda hija del matrimonio formado por Sonia Padilla y Mauro Santana Ponce, y había desarrollado toda su vida en ese entorno donde prácticamente todos los vecinos compartían algún tipo de vínculo familiar. Quienes la conocían coincidían en describirla como una joven alegre, cercana y profundamente querida. Su carácter jovial y su forma de relacionarse con los demás la convertían en una presencia habitual y apreciada dentro de la comunidad. Tanto amigos como vecinos la recordaban como una persona afectuosa, siempre dispuesta a compartir y a integrarse con quienes la rodeaban. En ese momento de su vida, Vanessa acababa de finalizar un contrato laboral como dependienta en una tienda de ropa ubicada en un centro comercial de la isla. Se encontraba a la espera de ser nuevamente llamada para reincorporarse, por lo que pasaba gran parte del tiempo en casa, dentro de una rutina aparentemente tranquila y sin sobresaltos. Su vida transcurría con normalidad, rodeada de su familia y en un entorno que, hasta entonces, parecía seguro. Dentro de ese mismo entorno familiar vivía Jonathan Robaina Santana, primo de Vanessa y de su misma edad. Había sido criado por una tía paterna que lo adoptó tras la muerte de su madre biológica durante el parto. Aunque creció rodeado de familia, su desarrollo estuvo marcado por ciertas diferencias que lo alejaban del comportamiento habitual del resto. Los residentes de la zona lo describían como un joven retraído, con dificultades para relacionarse de forma adecuada. Su vida giraba en gran medida en torno a los videojuegos, y su interacción social, especialmente con mujeres, solía ser problemática. Con el tiempo comenzó a construirse una reputación inquietante dentro de la comunidad. Se sabía que presentaba un nivel intelectual por debajo del promedio y que arrastraba conductas conflictivas desde la adolescencia. Incluso adoptó un apodo que reflejaba una identidad que él mismo buscaba proyectar: Jonathan el Mafias. Detrás de esa imagen, sin embargo, se escondía un patrón de comportamiento cada vez más preocupante, especialmente en lo que respecta a su relación con las mujeres. Antes de que ocurriera el crimen, ya existían múltiples señales que apuntaban a una conducta problemática por parte de Jonathan. Vecinos y conocidos relataron que tenía antecedentes de hostigamiento hacia distintas jóvenes del entorno, a quienes enviaba mensajes de contenido sexual explícito e incluso amenazante. Este comportamiento no era aislado, sino repetitivo. Entre esos episodios también se encontraba Vanessa. Aunque el vínculo familiar parecía amortiguar la gravedad de la situación, lo cierto es que ella también había sido objeto de esas conductas. Sin embargo, tanto la joven como su madre no le dieron la importancia necesaria en su momento, interpretándolo como parte del carácter problemático del muchacho. A pesar de estos antecedentes, Vanessa mantenía una relación cercana con su primo. Habían crecido juntos y en más de una ocasión compartían tiempo, saliendo incluso a comer. Ella tendía a justificar su comportamiento, convencida de que sus dificultades mentales explicaban sus actitudes y que en el fondo no representaba un peligro real. Por su parte, la madre adoptiva de Jonathan también fue advertida sobre su conducta, pero no tomó medidas contundentes. Así, en medio de advertencias ignoradas, comportamientos normalizados y una confianza basada en la cercanía familiar, se fue construyendo un escenario donde las señales de alerta quedaron relegadas, hasta que fue demasiado tarde. Antes de seguir, una pausa rápida. Si este tipo de historias te interesa, suscríbete y deja tu me gusta. De esta forma me ayudas mucho a poder seguir trayéndote más casos como este. Ahora sí, continuamos. Con este contexto de vida de Vanessa, ahora regresamos al momento de los hechos. A medida que avanzaban las diligencias,
los investigadores comenzaron a reconstruir con mayor precisión lo ocurrido dentro y fuera de la vivienda. Uno de los elementos más relevantes fue la evidencia de que el agresor no solo actuó con violencia extrema, sino que también intentó, aunque sin éxito, eliminar los rastros de su presencia. Además, surgió un dato inquietante. Todo indicaba que el agresor había regresado al lugar del crimen en un intento adicional por borrar pruebas. Este comportamiento evidenciaba no solo conocimiento del entorno, sino también una preocupación por las consecuencias de sus actos, lo que reforzaba la hipótesis de que no se trataba de un ataque impulsivo sin conciencia. En paralelo, se intensificaron los operativos en las zonas cercanas. La Guardia Civil localizó prendas de vestir manchadas de sangre en una vivienda abandonada próxima al domicilio de Vanessa. Este hallazgo se sumó a otras inspecciones realizadas en inmuebles cercanos y al análisis de un vehículo que fue sellado como parte de la investigación. Desde las primeras etapas de la investigación, el entorno cercano de la víctima fue objeto de atención. Entre las personas que se encontraban bajo observación estaba Jonathan, el primo de Vanessa. La falta de signos de forzamiento en la vivienda y el conocimiento de las rutinas familiares lo colocaron progresivamente en el foco de los investigadores. Como parte del procedimiento, fue citado a declarar junto a otros vecinos. Durante su testimonio, los agentes detectaron inconsistencias y contradicciones que no pasaron desapercibidas. Estas discrepancias, combinadas con las pruebas materiales que comenzaban a señalar en su dirección, fortalecieron las sospechas en su contra. Mientras tanto, la comunidad se encontraba sumida en el dolor. Durante el funeral de Vanessa, Jonathan estuvo presente junto al resto de la familia. Sin embargo, algunos asistentes notaron en él una actitud distante, ajena a la conmoción generalizada que había provocado la muerte de la joven. 4 días después del crimen, y tras un intento fallido de fuga, la Guardia Civil procedió a su detención. Fue arrestado bajo sospecha de ser el autor del crimen y de la agresión sexual contra su prima. Con ello, la principal hipótesis que los investigadores habían sostenido desde el inicio comenzaba a confirmarse. La noticia del crimen generó un profundo impacto en Betancuria, y en particular en el Valle de Santa Inés. Se trataba de una comunidad pequeña, donde los lazos familiares y vecinales eran estrechos, lo que hizo que la tragedia se viviera de manera colectiva. Las autoridades locales decretaron 3 días de luto oficial, mientras que instituciones insulares expresaron públicamente sus condolencias a la familia, especialmente considerando que el padre de Vanessa trabajaba en el cabildo. El dolor no solo era familiar, sino también social. El sepelio de la joven estuvo marcado por la conmoción. Familiares, amigos y vecinos se reunieron para despedirla en un ambiente de profunda tristeza. La brutalidad del crimen y el hecho de que el presunto autor fuera un miembro de la propia familia intensificaron aún más el impacto emocional en todos los presentes. Con el paso del tiempo, el recuerdo de Vanessa continuó vivo en su comunidad. Años después, se realizaron actos conmemorativos en su honor, donde allegados se reunieron para rendirle homenaje, recordarla y acompañarse mutuamente en el duelo. Su muerte dejó una huella imborrable, no solo por la violencia del acto, sino por lo que representó para quienes la conocieron. El 31 de mayo de 2021 dio inicio el proceso judicial. Jonathan Robaina Santana fue llevado a juicio acusado de asesinato con agravantes, además de agresión sexual y allanamiento de morada. Desde el inicio, el caso estuvo marcado por una fuerte confrontación entre las partes sobre la naturaleza del crimen y la responsabilidad del acusado. Durante el proceso, Jonathan reconoció haber ingresado en la vivienda de Vanessa mientras ella dormía y se encontraba sola. Sin embargo, intentó justificar sus acciones alegando que actuó bajo un arrebato provocado por problemas de salud mental, argumentando que no tenía control sobre sus actos en ese momento. El juicio tomó un giro inesperado cuando, en medio del proceso, el acusado manifestó identificarse como mujer y solicitó ser tratado bajo esa identidad, adoptando el nombre de Lorena. Esta declaración fue utilizada por la defensa como parte de su estrategia, especialmente para negar la acusación de agresión sexual, alegando que, al identificarse como mujer, no sentiría atracción hacia la víctima.
La acusación rechazó de forma contundente estos argumentos, señalando que no existía evidencia que respaldara esa afirmación en el contexto del crimen, y que se trataba de una maniobra para evadir responsabilidad penal. El juicio continuó con la presentación de pruebas, testimonios y peritajes que buscaban esclarecer lo ocurrido. Durante el juicio, la Fiscalía expuso una reconstrucción detallada de los hechos que evidenciaba planificación y plena conciencia por parte del acusado. Se destacó que Jonathan había ingresado a la vivienda utilizando una llave que previamente había sustraído, esperando el momento en que Vanessa estuviera sola y dormida para ejecutar el ataque. Además, se presentaron elementos que demostraban intención de ocultar su identidad y evitar ser identificado: el uso de guantes, ropa con capucha y herramientas llevadas desde el exterior, como un martillo, navajas y una cuerda. Todo ello apuntaba a una acción premeditada y no a un impulso incontrolado. Tras cometer el crimen, también llevó a cabo acciones para encubrirlo. Intentó limpiar la escena, huyó evitando ser visto y se deshizo de su ropa y objetos en un inmueble abandonado. Estos comportamientos fueron clave para que el tribunal concluyera que tenía capacidad para comprender y dirigir sus actos. Finalmente, los tribunales rechazaron los argumentos de la defensa sobre una supuesta incapacidad mental total. Los informes forenses indicaron que, aunque podía presentar un leve retraso mental, esto no anulaba su entendimiento de la gravedad de sus acciones. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo, que confirmó la culpabilidad. Aunque ajustó parcialmente la pena por aspectos técnicos, mantuvo la condena global. Jonathan Robaina Santana fue sentenciado a 38 años de prisión por asesinato y agresión sexual, ratificando la extrema gravedad de los hechos. El caso de Vanessa Santana dejó una profunda huella, tanto en su comunidad como en el conjunto de la sociedad. La brutalidad del crimen, sumada al vínculo familiar entre víctima y agresor, generó una fuerte conmoción y abrió múltiples reflexiones sobre señales de alerta que no fueron atendidas a tiempo. Esto también derivó en debates más amplios. Por un lado, sobre la importancia de tomar en serio los antecedentes de hostigamiento, incluso dentro del entorno familiar. Por otro, sobre cuestiones legales y sociales relacionadas con la identidad de género en contextos judiciales, especialmente cuando se trata de delitos graves como la violencia sexual. Expertos en violencia de género señalaron la relevancia de identificar y actuar ante conductas de riesgo antes de que escalen. También enfatizaron la necesidad de que las víctimas potenciales denuncien y reciban apoyo independientemente del vínculo con el agresor. Más allá del proceso judicial, el caso de Vanessa se convirtió en un recordatorio doloroso de cómo la combinación de señales ignoradas, confianza mal depositada y falta de intervención puede desembocar en una tragedia irreversible. Una historia que, aún con el paso del tiempo, sigue generando preguntas, indignación y reflexión. ¿Cómo se ignoran tantas señales previas hasta que ya es demasiado tarde? ¿En qué momento alguien tan cercano deja de ser familia y se convierte en un peligro real? ¿Crees que este crimen pudo haberse evitado si se hubieran tomado en serio los antecedentes? Te leo en los comentarios. Gracias por acompañarme hasta el final de este caso. Si este contenido te conmovió, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y contarme en los comentarios desde dónde me estás viendo. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo historias reales que no deben ser olvidadas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.